Saludos desde la iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Esta mañana nos gozamos de tenerles en el santuario y también desde sus hogares. Soy el pastor Eleazar Torres y hoy, 11 de abril del 2021, damos gracias a Dios y damos la más cordial bienvenida a esta plataforma y este espacio para adorar a Cristo resucitado. Como ustedes saben, al final de nuestros servicio tenemos un tiempo de intercesión. Si usted tiene un motivo de oración, de intercesión, puede hacérnoslo llegar y desde luego lo vamos a incluir, ¿verdad? Entre tanto, leamos su nombre o no, el Señor está al cuidado de usted. Así es que vamos a orar, vamos a dedicar este servicio para la gloria de Cristo, preparando nuestros corazones para alabar al Señor con nuestras voces, con nuestra actitud y el abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te alabamos, Señor, por tu gracia y tu presencia, Señor. Señor, por tu eternidad, Señor. Y Señor, nos diste esa experiencia de la resurrección, Señor, al verte ir a la cruz y resucitar, Padre. Y por lo tanto, hoy nos alegramos y nos gozamos, Señor. Y oramos, Padre, que este servicio, Padre, traiga esperanza y paz, Padre, de acuerdo a tu palabra. Porque oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Shalom. El Salmo 118, 24 nos dice: este es el día que ha hecho Jehová. Nos alegraremos y gozaremos en él. Así es que les invito a que se pongan de pie y juntos vamos a entonar cantos a nuestro Dios de alabanza y adoración, proclamando su grandeza, su poder, su majestad, que Él reina por los siglos de los siglos. Pero vamos a comenzar leyendo Gálatas 2:20. ¿Listos? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cantemos. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he metido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado.
pecado, Aleluya. pero no por nuestras fuerzas, sino a través de la victoria de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Leamos lo que nos dice Efesios 1:7. ¿Listos? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Oh, 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 y el romper poder del pecado, tu amor es fuerte, más poderoso,
Primera de Juan 4 luego nos dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Venimos delante de tu presencia, Señor, regocijándonos y declarando que Cristo es Rey. Que ya no más estamos atados al pecado, sino en su victoria somos más que victoriosos. Somos más que vencedores y podemos vivir por medio de ti, Jesucristo, una vida llena, abundante, con gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Y en esta mañana te alabamos, te bendecimos, nos acercamos a tu presencia para decirte que te amamos, que tú eres importante para nosotros. Espíritu de Dios, bienvenido. Sabemos que estás aquí, porque donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, aquí estás. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da espíritu de fe. Digámosle: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amaré. Cristo, Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das, también yo te amaré. Una vez más. Cristo, Cristo, gracias por el amor que me das, también yo te amaré. Yo también te amaré. También yo te amaré. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Majestuoso, poderoso,
gloria y la honra es para ti. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén. Si no me ven, hagan un poco más, pueden usar algunos de los espacios, pero yo quiero verlos. Hermano Abdón, quiero verlo, entonces simplemente si se mueven, yo quiero verlos, porque si me ven, entonces ya, simplemente si se van. Muy bien, gracias a Dios. En esta mañana vamos a hablar acerca de la resurrección y la paz de Jesús. La resurrección y la paz de Jesús. Todos estos días, si usted ha estado haciendo los devocionales que enviamos para las lecturas diarias, son breves. Todas han estado relacionadas desde los 4 evangelios sobre la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y el día de ahora nos toca una narrativa muy particular, porque dice que las puertas estaban cerradas. Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Juan, capítulo 20, y versículo del 19 al 23. Si usted en casa tiene una Biblia, por favor, úsela con nosotros. Si usted está aquí, tenemos Juan 20, del 19 al 23, y desde luego vamos a poder verlo en la pantalla, si así gusta. Juan 20, 19 al 23. Si alguien se pregunta, ¿y qué de esas puertas? Bueno, simplemente nos dicen que la puerta estaba cerrada cuando Jesús se apareció. La palabra del Señor dice así. Estamos hablando de la resurrección de Jesús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a los que les retuviereis, les son retenidos. Esta es la palabra de Dios. Jesús había resucitado. Y desde luego los discípulos estaban en una transición de vivir con Jesús físicamente a ahora empezar a caminar con fe. Usted y yo conocemos y caminamos con Jesús por medio de la fe. Pero los discípulos que lo siguieron y fueron discipulados 3 años con él, desde luego estaban en esa transición. Y ninguna transición en la vida es fácil, mis hermanos. Ninguna. Cuando cambia uno de un país a otro, hay transiciones, hay cambios. Cuando nuestros hijos se van al college, hay transiciones, hay cambios. Cuando cambiamos nuestro estatus marital, de solteros a casados, hay un cambio. Cuando las mamás reciben a sus hijos después de haber gestado 9 meses, hay un cambio. Todos los cambios traen un nivel de estrés y de ansiedad en muchos sentidos. El día de ahora estamos viviendo nuestro nuevo normal después de la pandemia y estamos en transición.
Regresemos a los discípulos. Ellos estaban en transición y acababa de suceder un acto horroroso que habían experimentado, que era la muerte de Jesús. Y todavía el trauma de esa experiencia les había llegado a lo más profundo de sus huesos. Por lo tanto, estaban encerrados. Había pasado una mañana que muchos habían visto a Jesús porque había resucitado, pero no todos. Y ellos se reunieron cerrando la puerta. Ahí estaban reunidos, dice, por miedo de los judíos, temor. Había temor en ellos y el temor es lógico, totalmente. Yo no soy de los pastores que digan, no, usted nunca debe tener miedo. No. Sabe que David expresa mucho de sus temores en los salmos, pero también muestra toda su confianza en un Dios que los ayuda a vivir y a vencer ese temor. Jesús vino y se apareció, sabiendo que en ellos, los discípulos, seguidores y seguidoras, porque no solamente estaban hombres, sino había mujeres allí, y les saludó: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, dice, les enseñó: claro, miren, soy el mismito que ustedes vieron morir y a la hora novena expirar, morir completamente. Soy el mismo que ha resucitado. Y cambia el tono del estado de ánimo, mis hermanos. De lamento a gozo, dice, al ver los discípulos se regocijaron. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Una vez más. Y entonces les hace la declaración: como el Padre me envió, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren sus pecados les serán remitidos, y los que lo retuviereis les serán retenidos. ¿Qué es esta palabra que les está dando a los discípulos? Desde luego estaban en transición. Jesús ya había sido declarado que Él es el rey sobre el universo. Había mostrado todo su poder y su gloria en la resurrección, pero era primera vez que en esta transición y confusión los discípulos se encontraban con Él y simplemente les afirma su asignación, su tarea, su trabajo, que es el ir y predicar el perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Y ese es el tema del evangelismo. El evangelismo es ir y predicar que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y que Cristo perdona nuestros pecados para que podamos vivir eternamente y para poder tener vida en abundancia, paz en nuestros corazones. No es que les había dado esa autoridad de perdonar, a ti te perdono y a ti no te perdono. No, el asunto es que en ese proceso de completar la obra en la cruz que declarado estuvo por los labios de Jesús, consumado es, ahora alguien iba a predicar el evangelio. Y hermanos, el predicar y el compartir del amor de Cristo no solamente es de misiones, nuestra iglesia, Misiones Nazarenas Internacionales, sino usted y yo en algún punto de nuestra vida tenemos la oportunidad de compartir de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Él perdona nuestros pecados por la
Quiero decirle, mis hermanos, cuando el Señor perdona nuestros pecados, no necesitamos regresar y revisitarlos y traerlos nuevamente. No, la palabra de Dios nos dice que Él echa nuestros pecados en el fondo de la mar y allá tienen que quedarse de tal manera que podamos vivir en paz, en la abundancia que el Señor nos da hasta verlo en la vida eterna. La palabra shalom, si usted nos ha visto durante toda esta estación de pandemia, se ha dado cuenta que nuestra hermana Olda, líder de alabanza, empieza saludando shalom. Para algunos es muy conocido, pero si usted no sabe qué es esto, la palabra hebrea shalom quiere decir paz. Y el significado más profundo y más fundamental de la paz es la armonía espiritual producida por una relación de una persona con Dios. Y es lo que Jesús vino a hacer la paz entre Dios y nosotros. Lo que el pecado había dividido y había separado, Cristo a través de la obra en la cruz del Calvario, del poder de su resurrección, hizo la paz. Por eso el saludo doble de Jesús, shalom, paz. Shalom también significa paz y bienestar y es una forma de saludo o despedida entre los judíos. En español tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? En hebreo, los judíos se dicen shalom. La palabra shalom tiene su origen en el idioma hebreo, ¿verdad? Y transmite el deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad para aquel o aquellos a quien se está dirigiendo el saludo. Cuando vi esta definición, me acordé que el contexto donde los discípulos se encontraban no tenían paz interior, no había calma ni tranquilidad porque estaban llenos de inseguridad y de terror, ¿verdad? No estoy seguro que habían podido dormir, entonces es evidente que su salud no estaba perfectamente, ¿verdad? Sin embargo, estaban ahí juntos, tratando de armonizar. Y en medio de este ambiente, mis hermanos, Jesús que ha resucitado se presenta cuando las puertas están cerradas y les saluda paz, shalom. Cuando hablamos de la resurrección, hermanos, no podemos dejar la muerte. Y esto tiene que decirnos, mis hermanos, porque para experimentar espiritualmente la resurrección en Cristo, necesitamos morir al pecado. Para experimentar la resurrección con Cristo, necesitamos experimentar la muerte física. Y entonces, la muerte y la resurrección son dos elementos que van de la mano. Y en ese sentido, hermano, el individuo, el hombre o la mujer que reconoce el señorío de Cristo, simplemente la muerte es esa transición que nos da a vida eterna en la presencia de Cristo, en la resurrección misma de su poder. El día de hoy vemos estos conceptos, ¿verdad?, opuestos a la paz. Tristeza, depresión, ansiedad y estrés. Todas estas características que son sentimientos reales en cada uno de nosotros como individuos, como seres humanos, están en contra de la paz. Y más artículos se han escrito, ¿verdad? Porque en este periodo se han acentuado, ¿verdad?,
ese tipo de sentimientos, a veces en mayor escala, ¿verdad? Ansiedad, el estrés. Estamos saliendo y regresando, entre comillas, a un nuevo normal, pero al regresar ya no está lo que estaba. Muchos al regresar a su nuevo normal ya no están sus familiares. ¿Cómo vamos a continuar nuestra vida con quien amábamos si no está más? A sus trabajos regresan y ya no están. ¿Qué vamos a hacer? Los discípulos encontraban esa disyuntiva, ¿verdad? Nuestro maestro ya no está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en ese ambiente Jesús muestra su poder y su gloria. Él ha resucitado y lo saluda. Shalom. Y en esta mañana el Señor tiene la misma palabra. Cristo que ha resucitado tiene la misma palabra para usted. Tal vez usted ha experimentado tristeza, depresión, ansiedad, estrés. Jesús quiere poner en su corazón, en su mente, en su vida paz. Esta semana leí un artículo que me llamó la atención sobre los pensamientos catastróficos. ¿Qué es un pensamiento catastrófico? Y según la psicóloga Jennifer Delgado, explica que un pensamiento catastrófico o catastrofismo es un sesgo cognitivo que nos lleva a imaginar lo peor del escenario posible, lo cual nos conduce a alimentar una serie de creencias irracionales que terminan afectando nuestras actitudes, comportamientos y decisiones. Se ha dado cuenta que una persona que es sobreansiosa, ¿verdad?, afecta a los demás. Bueno, ninguno nos hemos escapado de tener pensamientos de catástrofe. Y tal vez los discípulos tuvieron ese pensamiento catastrófico, que lo peor iba a suceder, y sucedió. Me llama la atención, porque cuando el Señor permite que lo peor que esperamos y que no deseamos que sucediera, sucede, también ahí muestra su gloria. Yo quiero que vean, cuando los discípulos pensaron, no, nuestro maestro no debe morir, como nos dijo, y vieron que todos los acontecimientos lo llevaron hasta la cruz del Calvario, solamente fue para mostrar el poder sobre la muerte, sobre la autoridad en el día de la resurrección. Así es que este pensamiento catastrófico en un lente del Espíritu de Dios cambia totalmente de visión, mis hermanos. Cuando el Señor nos llama y nos lleva a lo peor de las circunstancias, ahí muestra su gloria. Mi pregunta sería, ¿ha tenido usted pensamientos catastróficos esta semana? ¿No siente que lo peor de lo peor va a suceder? Quiero decir, la razón por la cual los discípulos estaban encerrados, y es claro, en Juan 20 nos decía, estaban llenos de miedo por temor a los judíos. Claro que tenían pensamientos catastróficos. Y sin embargo el Señor les dice shalom. ¿Cuál era la razón por estos pensamientos catastróficos? Una era la persecución. Otra era la desilusión, mis hermanos. Si ustedes recuerdan el diálogo ahí en Lucas, de que dos de los discípulos, Cleofas, uno de ellos, iban lamentando y diciendo, no fue lo que pensamos. Pensamos que Jesús nos iba a liberar de esta opresión de los romanos. ¡Qué desilusión! Y la otra razón, mis hermanos, es por la incredulidad. Y yo quiero que vea usted a su corazón en esos pensamientos de catástrofe que hay, para que reciba el shalom y la paz de Cristo. La persecución
No va a tener. Yo quiero decirle, hermanos, si usted ha dado su vida a Cristo recientemente, no se sorprenda que alguien se burle de usted, que alguien haga un mal comentario de usted. Es más, en Mateo 5, desde el 1, que es las bienaventuranzas, termina diciendo el 11 y el 12, bienaventurados cuando os vituperan por la causa de mi nombre. Es el Señor, sean dichosos, benditos. Jesús quiere decir, y viene a decir esta mañana como a sus discípulos, Shalom, la paz de Cristo. La desilusión. A veces nos desilusionamos. Le decía a Laura, tenemos que rehacer nuestra luna de miel ahora que nuestras hijas se fueron, porque se va. Se hace rutina todo. Y yo quiero decirle a mis hermanos, nos desilusionamos a veces nosotros mismos. Las circunstancias, la rutina, lo que esperábamos que fuera y no es. ¿Ustedes piensan que Pedro no estaba desilusionado de él mismo a estas alturas en que todavía no había tenido una entrevista personal con Jesús? Claro que sí. Sin embargo, el Señor nos dice en Isaías 55:9 que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos son más altos que nuestros caminos. Y por lo tanto podemos confiar en que Cristo ha resucitado y Él es el Shalom. La incredulidad es otra de las razones por la cual. Y dice el Señor, no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. Y por lo tanto el día de hoy yo quisiera que cambiara ese pensamiento que a veces es catastrófico y reciba el Shalom de Dios, paz a vosotros. Cuando nos dice paz a vosotros, mis hermanos, es porque el pecado le ha sido perdonado. Mis pecados han sido perdonados con la sangre preciosa de Cristo. Si usted no ha dado su vida a Cristo, este es el tiempo, mis hermanos. Si usted ha dado su vida a Cristo, yo quiero que vea el poder de la resurrección. En su resurrección, Cristo nos muestra que es todopoderoso, que es omnipotente y que Él confirma el llamado una vez más. Romanos 6:8 nos dice, si morimos en Cristo, creemos que viviremos también con Él. Si morimos en Cristo. Aquí está el Señor, mis hermanos. La palabra del Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Cristo resucitado, en esta mañana, tiene su espíritu aquí para decirle paz. Ten paz. Recibe de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hay dos maneras de vivir, hermanos. Y esta lámina me llamó la atención. Porque a veces yo me veo como esa lámina que está a su derecha, que está a mi izquierda. A veces se ahoga uno en un vaso de agua. Siente uno que lo peor viene, y en realidad las situaciones es porque lo peor viene. Pero quiero recordarles que cuando en la soberanía de Dios lo peor viene, Él va a estar ahí para levantarlo con su gracia y su poder. Cristo no ha cambiado, Él vive, Él ha resucitado. Esa lámina que está del lado opuesto, que sería a mi derecha, a su izquierda, nos enseña que a pesar de las batallas podemos vivir con el Shalom de Dios, con la paz de Cristo, Cristo que vive,
Cristo que ha resucitado. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y al inclinar nuestros rostros, yo quiero invitarle a que abra su corazón. Si usted nunca ha dado su vida a Cristo, el día de hoy puede hacerlo. Y puede repetir conmigo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú vivas en mí hasta el día en que tú vengas. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y hoy te pido que perdones todas mis faltas y mis pecados en contra de ti. Y de hoy en adelante, Señor, te acepto como mi Salvador y mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ya hizo esta oración, pero quiero decirle, ha estado batallando con pensamientos catastróficos. Ha estado batallando con desilusión. Ha estado batallando con su fe. Yo quiero que reciba el shalom de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús una vez más le saluda como le dijo a sus discípulos: paz sea a vosotros. Reciba de la paz a través de su Espíritu Santo. Ahí en casa donde usted está, ahí sentado en su banca, reciba de la paz que viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Padre Santo, aquí estamos en esta preciosa mañana para darte gracias, Señor, por ese amor, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz que inunda, Señor, nuestros pensamientos. Y en el nombre de Jesús hoy recibimos de ti, Señor. Recibimos de esa gracia que nos salva cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Recibimos, Señor, de tu gracia y de tu paz cuando nuestros sentimientos, Señor, nos hacen ver que lo peor está por venir, Padre. Y el día de hoy, Señor, simplemente recibimos de tu fortaleza y de tu shalom, de tu paz, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y así como está, vamos a continuar orando por algunas peticiones personales. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos orando, Padre, por nuestros hermanos, Señor, en sus diferentes circunstancias, Señor. Levantamos a mi hermana Julia Torres, que tú le fortalezcas, Señor, a mi hermana Blanca de la Cruz, con problemas en sus pulmones, Padre. Levantamos a mi hermana Wilma Wong, que está sanando, Señor, de su cirugía, Padre. Esta mañana, Señor, levantamos a Delfina Herrera y pedimos, Señor, que tú fortalezcas, Señor, sus piernas, Padre Santo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a mi hermano Daniel Nieto, Señor, a la familia de la Rosa en Texcoco, Señor, y Federico, Señor Pimentel. Fortalécelos, Señor. Esta mañana, Señor, continuamos orando por Yolanda Rodríguez, Sarita Rodríguez, Señor, en Puebla, Señor. Señor, pedimos por Irma de Reina, Señor. Sana, Señor, esas cirugía, Padre Santo, Padre. Esta mañana, Señor, oramos por Richie Valdés, Padre, también en recuperación. Oramos, Señor, por Alda, por Julián, por Octavio, por Socorro, Señor. Gracias por la señora Rosario, Padre, que regresó a casa, Padre. Gracias, Señor. Esta mañana, Señor, también levantamos a Abel, a Celina, a Aisha, Hamad, a Nancy, a Rosegui, Señor. Pedimos tu bendición. Dios, esta mañana adherimos, Padre, a la familia Miner, familiares de mi hermano Jairo, Señor, para que tú nos consueles, Padre, en la pérdida, Señor, de este familiar. A la familia Zúñiga, Señor, en esta semana, Padre Santo, Señor, con los memoriales de Guadalupe, dales de tu gracia, Señor.
Señor, seguimos orando por la familia Graves, por la familia Escobar en Nicaragua, Padre Santo, Señor, a la señora Violeta, Sauja, Kabibi, Señor, dales de tu gracia, Señor, en esta pérdida física, Señor, de su ser querido, Padre. Señor, una vez más, pedimos, Padre, por mi hermana Marisela Vera, sus hermanas, esa petición especial, Señor, rodéalas de tu favor, Padre. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque aunque la iglesia, Señor, el edificio estuvo cerrado, la iglesia estaba abierta, Señor, y se ha proclamado, Señor, el mensaje de salvación, de esperanza y de vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana, Espíritu Santo, a mis hermanos que están allá en sus casas, a mis hermanos que están sentados, Padre Santo, Señor, tócales, dales un toque especial de tu Espíritu Santo, Señor, y santifícanos, Señor, para vivir una vida, Señor, en santidad, no en pecado, Señor. Padre, removemos, Señor, todos esos pensamientos, Padre Santo, que nos atormentan, Padre, en algún tiempo, Señor, y los cambiamos con tu paz, Padre, que transforma nuestra vida y nos da vida en abundancia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué gozo ha sido ministrar la palabra y orar juntos, hermanos. Si el Señor nos permite, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les guarde y los llene de su